La mayoría de los artistas creen, y la verdad es que creemos, que su principal problema es la falta de inspiración, cuando en realidad solemos tener el problema contrario: demasiadas ideas, libretas llenas de bocetos, carpetas con muchas referencias, listas de proyectos, conceptos para series un poco más complejas y pinturas que solo existen en la imaginación. Vivimos convencidos de que la creatividad consiste en producir más ideas, cuando en realidad el verdadero valor del artista se construye a partir de las obras que logra terminar. Porque sí, existe una diferencia enorme entre imaginar una obra y realizarla. Porque regularmente en la mente todo funciona. Los colores son perfectos, la composición parece totalmente impecable y el concepto resulta súper brillante. Pero en cuanto el pincel toca el lienzo, comienzan a aparecer las dudas, porque la pintura deja de parecerse a esa imagen idealizada y muchos abandonan ese mismo proceso para perseguir una nueva idea, que una vez más, con el tiempo, volverá a sentirse perfecta, mientras aparezca únicamente en la imaginación. Y sí, la verdad es que es un ciclo súper común. Empiezas una pintura con demasiado entusiasmo, aparecen las primeras dificultades y justo en ese momento surge otra idea que parece muchísimo mejor. Entonces dejas la obra anterior, comienzas la siguiente y repites exactamente el mismo patrón. Y al final del año tienes 10 proyectos iniciados y ninguno terminado. Lo curioso es que este comportamiento suele confundirse con creatividad. Algunos artistas incluso presumen tener cientos de ideas al mes, pero las ideas por sí solas no construyen una trayectoria. Los museos, las galerías y los coleccionistas nunca recuerdan las ideas que nunca salen del estudio. Recuerdan las obras que existen y que fueron llevadas hasta sus últimas consecuencias. Terminar una obra significa atravesar también una etapa incómoda de cierta manera, que casi nadie disfruta. Sí, la verdad, aunque también hay sus excepciones. Pero hay un momento en el que la obra o la pintura parece haber perdido de alguna manera fuerza y empiezas a cuestionar todo lo que rodea la pintura, la composición, el color, el concepto, incluso en ocasiones hasta tu propia capacidad de resolverla. Y vaya, muchos interpretan esa sensación como una señal para abandonarla, cuando en realidad suele ser una parte fundamental y totalmente natural del proceso creativo. Y eso solamente te pasa cuando estás produciendo, trabajando en obra. Así es que con el tiempo entendí que la disciplina pesa muchísimo más que la simple motivación. Porque sí, la motivación sirve principalmente para empezar una obra, pero la disciplina es la que te va a permitir terminarla. Y sí, hay días en que la obra va a resultar totalmente emocionante y otros en las que solo estás resolviendo pequeños problemas. Esa parte, principalmente la menos romántica, donde estás resolviendo esos problemas que tiene tu obra, es precisamente la parte en donde se convierte una idea en una obra real. Ahora bien, tampoco se trata de terminar todo, absolutamente todo, porque hay ideas o trabajos que nacen de una idea débil o que durante el proceso dejan en claro que ya no tienen ningún potencial. La dificultad aquí está en distinguir si quieres abandonar, porque principalmente la obra no está funcionando, o porque simplemente llegaste a la parte incómoda de este proceso. Esa diferencia marca la manera en que evoluciona un artista. Y justo en ese momento, una pregunta muy buena para hacerse es si la obra necesita más trabajo o soy yo que ya se cansó de verla. Después de convivir durante algunas semanas con una pintura, es normal, totalmente normal, perder de alguna manera la objetividad con ella. Muchas veces creemos que ya está arruinada, simplemente porque llevamos demasiado tiempo observándola. Aquí lo que conviene más es descansar unos días y después de estos días volver con los ojos más frescos. Eso suele revelar
una realidad muy distinta. Pero también existe el problema opuesto. Artistas que nunca dejan de intervenir una obra. Siguen agregando detalles, corrigiendo algunos colores, modificando también formas y buscando una perfección que nunca va a llegar o que es muy complicado de llegar. Y principalmente en este intento de mejorarla constantemente, terminan eliminando de alguna manera la espontaneidad y la fuerza que tenía desde algunas capas anteriores. Saber cuándo detenerse es una habilidad que solamente vas a desarrollar produciendo obra, trabajando, porque no existe una forma universal. Pero normalmente una pintura está terminada cuando cada capa de intervención aporta menos de lo que ya habías pensado. Si cada pincelada adicional que estás haciendo o agregando a tu trabajo tiene más posibilidades de empeorar el resultado que mejorarlo. Ahí probablemente sea el mejor momento de dejarla ir. Otro criterio útil para preguntarte en esos momentos es si el concepto principal ya está comunicando algo. No todas las dudas deben de resolverse dentro de la misma obra. A veces queremos que una obra, una pintura, responda a todas nuestras preguntas sobre el color, la composición, la técnica y también su significado. Sin embargo, aquí algunas respuestas pertenecen a la siguiente obra, o a la siguiente que estemos realizando, no precisamente a la que estás teniendo enfrente, a la que estás realizando. Y vaya, los artistas que más evolucionan no son necesariamente los más talentosos, sino los que logran acumular un mayor número de obras terminadas, porque la verdad es que cada una de las obras que concluyes te enseña algo que ninguna teoría va a lograr reemplazar. En cambio, una colección de trabajos inconclusos suele representar problemas que nunca llegaron a enfrentarse hasta el final. Lo importante es enfrentarte a ese problema que estás teniendo en esa obra y no importar nada más que resolverlo. Por eso, principalmente cuando aparezca una nueva idea, mientras estás trabajando, anótala y regresa a la obra actual. Esa idea seguirá ahí mañana. Pero la capacidad de sostener un proceso solo se desarrolla con la práctica. Aquí la ejecución es el músculo principal y como cualquier otro se fortalece únicamente cuando se utiliza de una manera constante. Al final, creo que la carrera de un artista no se mide principalmente por la cantidad de conceptos brillantes que ha imaginado o que ha logrado cuestionar, sino más bien por las obras que ha dejado existir. Porque sí, tener muchas ideas a veces suele ser un privilegio, pero convertirlas en algo tangible requiere una paciencia mayor, un mayor criterio y la capacidad de soportar la incomodidad dentro del proceso. Ahí es donde la mayoría se queda a la mitad. Y también ahí es donde realmente comienza el trabajo de un artista. Pero vaya, ¿tú qué opinas del tema? ¿Qué haces para saber cuando una obra está totalmente terminada? ¿O qué haces cuando ya no soportas de alguna manera la incomodidad que te está haciendo ese proceso? A mí me ha pasado muchas veces y la mejor decisión que suelo tener es pasar a otra obra o literalmente rehacer la obra. Sobre el bastidor que ya tengo, hago una obra nueva. Porque sí, la verdad es que luego pasa que no te está gustando para nada esa pintura o esa obra que estás haciendo. Y la verdad es que la mejor opción es dejarla ir, tanto para obras y tanto para muchísimas más situaciones de la vida cotidiana. Pero bueno, ya sabes que puedes ver mis últimos trabajos en mi cuenta de Instagram, que te voy a estar dejando al final del video, o que también puedes checar acá abajo en la cajita de descripción. También ya sabes que te puedes hacer miembro del canal para seguir apoyando este tipo de videos. Y aquí, muchísimas gracias a Jocelyn Contreras 1076 y a Armando Sacian. Gracias por confiar 9 meses en el canal y seguir apoyándolo. Pero bueno, yo voy a seguir aquí trabajando en esta obra que me he estado realizando este fin de semana. No tiene mucho, solamente son algunas manchas primeras de color muy tenues, pero quiero avanzar muchísimo más en ella en esta semana. Pero bueno, ya sabes que yo no me voy sin antes desearte que tengas mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.